Dios los bendiga grandemente. Estamos nuevamente en un día más de victoria. San Juan 4:46 en adelante. Vino pues Jesús otra vez a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigio, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Vemos que el tema principal es la conversación que tiene el oficial del rey con Jesús. Prestemos atención que en el primer versículo que hemos leído dice un oficial, como si fuera cualquier oficial. No obstante, Jesús va más profundo. Este oficial, que pertenece a la nobleza, en el cual se puede llamar noble, es tratado por Jesús en ese momento. ¿Y qué tiene que ver hoy en esta realidad de hoy, en que todos los que pertenecemos a la nobleza del rey estamos siendo tratados? Específicamente, como cada uno de nosotros, pero también los pastores, los líderes, estamos siendo tratados. Y bien, la palabra nos dice, Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigio, ¿no creeréis? Y la misma pregunta te la está haciendo a vos. Y esa misma pregunta se la hace a todos los líderes y pastores. Si nosotros no vemos un movimiento, si no vemos una solución, ¿no creeremos? Este es parte
del tratamiento que Dios ha colocado en este tiempo para todos nosotros, para vos, porque se ha desvirtuado el encontrarse con Él, que comúnmente lo hacemos para que haya prodigios y milagros. Oramos, bendecimos, hacemos muchas cosas para que se produzca el milagro. Hacemos muchas cosas para que el avivamiento llegue. ¿Y si no llega? ¿Por qué? Esto es lo que hace esta pregunta. ¿No vas a creer igual en Él? Porque después el oficial, dice versículo 49, ya no es un oficial, es el oficial. Ya está más dirigido el tratamiento. Está dirigido hacia ti, particularmente. Ya no es para todos. Podemos decir, no, es para los otros, para los demás. No, es para vos. Ya se está haciendo muy específica o muy específico, muy específica la conversación. Y Dios ya lo ha unificado, ya lo ha hecho vos y Él. Por eso específicamente está diciendo el oficial del rey, que todavía aparentemente no cree, porque le sigue pidiendo: desciende antes que mi hijo muera. Como diciendo, si vos no venís, mi hijo va a morir. Y esta es otra particularidad de este momento. Muchos de nosotros como líderes y como pastores hemos enseñado que si uno no viene a la iglesia, pero acá, aunque nosotros le digamos específicamente, Jesús le dice: ve, tu hijo vive. El tema puntual es que aunque nosotros no veamos la solución, no veamos, entre comillas, que las ovejas están comiendo, Dios ha dicho y le ha dado vida. Porque nos olvidamos que el crecimiento lo da Él y no nosotros, los líderes y los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas. Eso no lo damos nosotros. El crecimiento lo da Él. Y por no entender eso, es que obramos, tenemos muchas actividades, porque tenemos que cuidar la iglesia. El Señor ha de revelar en qué momento y cómo. ¿Cómo se lo ha revelado? Por ejemplo, en Hechos 16,
porque muchas veces nos preocupamos nosotros. En Hechos 16:6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no le permitió. Esto es lo que muchos líderes, muchos pastores no entendemos. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo, cuándo es que Dios nos quiere dejar quietos? Cuando Dios nos está marcando una negativa en los planes que nosotros tenemos. Y así también, muchas veces, es para ti que estás escuchando. Por eso hay que tener sensibilidad para entender cuándo, cómo y qué es lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos. Porque en eso radica en reconocer que Él es la autoridad y no nosotros. Porque aquí también podemos dilucidar en el oficial del rey, como él tenía un cargo y era noble, en teoría le tendría que haber hecho caso Jesús cuando él le pidió que vaya. Pero el tema puntual es que Dios o Jesús acá en este momento lo tenía que tratar. Tenía que tratar y cambiarlo. Porque en el relato, si nosotros nos fijamos, después Jesús le dijo: ve, tu hijo vive, y el hombre creyó. Ya no es el oficial o un oficial, el hombre. Muchas veces, por los títulos que uno tiene, pierde la sensibilidad. ¿Es oficial? Sí, es oficial. Puede ser un oficial, puede ser el oficial, pero se pierde la sensibilidad del hombre. Y eso es lo que está buscando Dios en muchos. La sensibilidad de la persona. Porque esa sensibilidad que has tenido en un determinado tiempo se ha perdido. Por cumplir con tu cargo. Pero no quedó ahí, porque después vemos que en el versículo 53 dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. Fíjense que hasta dónde le faltaba sensibilidad. Hasta que Dios lo hizo llegar a ser nuevamente Padre. Con una sensibilidad diferente. No como con apariencia. Tal vez sí cumplía con todas las leyes. Cumplía con la casa, cumplía con el hogar. Pero siempre desde la altura de su nobleza, desde la altura de su cargo. Y es que el Señor hoy tiene que sensibilizar
a muchos de nosotros. Porque podemos creer, como dice en el versículo 50, ya cuando el hombre creyó, que es importante creer. Ya en la primer sensibilidad, ya cuando lo bajó, cuando se bajó, por decirlo así como muchos decimos, se bajó del caballo, el hombre creyó. Pero no entendía, porque en el 53 dice, entonces entendió. En ese momento no entendía, creyó, no entendía qué es lo que pasaba, cuál era el plan, cómo se transformaban las cosas. Y no entendía que esa palabra de vida que llega y que solamente le decía, tu hijo vive, él no entendía, pero entendía que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Nuevamente repite, creyó también por haber visto, por haber ratificado, que esa es otra de las últimas etapas, porque podemos creer, pero sin bajarnos del caballo. Y guardar este tiempo para que Dios nos trate, como venimos diciendo. Primeramente tengo que hacer un diagnóstico propio, particular, y vos también tenés que hacer un diagnóstico. Tal vez estés en un oficial o en el oficial, o tal vez estés como hombre, pero todavía te falta aún bajarte más de ese caballo. Hay algo que Dios está buscando. Comúnmente esto lo traemos sin ver el tratamiento que tiene el oficial, el noble. Y acá el tema puntual también pasa por que él es noble. ¿Y qué es lo que quiere decir noble? Quiere decir que actúa en buena fe, sin ninguna maldad o doble intención. Y acá sin pensar mucho, cada uno de nosotros tenemos que dejar en las manos del Señor y preguntarle, ¿todas las cosas que yo hice fueron verdaderamente de esa forma? ¿Sin intención? ¿Sin ningún doble interés? Y para eso tenemos que hacer un diagnóstico objetivo y no mirar nuestros intereses, porque si no, nunca va a ser un diagnóstico objetivo. La iglesia hoy está siendo tratada y va a seguir siendo tratada. Va a seguir siendo zarandeada porque Dios está limpiando. Porque Dios quiere tratar a todos nosotros y específicamente a los líderes y pastores. Y algo más que me olvidaba. ¿Cuál es la razón de todo este
movimiento que Dios ha permitido o que está haciendo en su iglesia y con todos los líderes y pastores. Específicamente en la palabra en Primera Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Este punto, para que vivamos por Él, es el importante. Tal vez muchos de nosotros, como líderes, como pastores, no estamos viviendo, como dice ahí, por Él, sino estamos buscando otra categoría, estamos realizando cosas por la iglesia, pero no por Él. No vivimos por Él. Vivimos muchas veces para mostrar que la congregación, el nombre que tiene mi congregación es grande, es fuerte, es poderoso, que la iglesia que estoy formando o a la que pertenezco es grande y es poderosa. No obstante, acá nos está diciendo, Él dio a su Hijo para que vos vivas por Él. Dios los bendiga grandemente.